Meditación y Japa. Teoría. Un mantra es una energía mística dentro de una estructura de sonido. Todo mantra encierra en sus vibraciones un determinado poder. Por medio de la concentración y repetición se libera su energía y ésta toma forma. El japa o mantra yoga es aquella práctica a través de la cual el poder contenido en los mantras es aplicado con propósitos específicos. Cada mantra está construido a partir de una combinación de sonidos derivados de las 50 letras del alfabeto sánscrito. Este idioma también es conocido como Devanagari o lengua de los dioses. Los sabios de la antigüedad, sintonizados con niveles superiores de conciencia, conocían muy bien el poder inherente contenido en los sonidos y utilizaron combinaciones de sonidos para establecer vibraciones específicas. La aplicación sistemática de estas vibraciones podría mover literalmente montañas. De hecho, una de las teorías sobre la construcción de las pirámides sugiere que fue el gran desarrollo de la ciencia de manipular los sonidos lo que permitió a los egipcios esculpir y trasladar piedras de proporciones tan enormes. Si tales hechos pueden ser atribuidos o no al control del sonido, es algo que la ciencia moderna aún no ha establecido. Sin embargo, no hay ninguna duda de que el sonido ejerce un efecto definido y predictible sobre el cuerpo y la psiquis de la persona. Un ejemplo obvio es la diferencia entre la música clásica y el rock. La primera tiende a ser sedante, mientras que la otra es proclive a la excitación de los sentidos. En un nivel más sutil, hay varios mantras que se aplican a ciertos propósitos. Más específicamente, estos mantras tornan la mente hacia la concentración en lo supremo y liberan la energía espiritual contenida en los chakras del cuerpo. Existen diferentes tipos de mantras. Algunos, denominados villa o semilla, carecen de significado exacto. Actúan directamente sobre los nadis o tubos nerviosos del cuerpo astral, vibrando los chakras a lo largo de la médula espinal y ejerciendo una especie de masaje sutil que libera la energía bloqueada y permite a la kundalini fluir más libremente. En este tipo de mantras, el nombre y la forma constituyen una sola cosa y no pueden separarse. Hay también otros mantras que tienen significado y pueden ser traducidos. Los mantras abstractos o nirguna producen vibraciones poderosas en el cuerpo, pero también afirman verbalmente la unión de la conciencia pura e inmanifestada. Más comunes son, sin embargo, los mantras referidos a una deidad, en los que, junto a la repetición del sonido, se visualiza una forma específica con atributos. Por ejemplo, una persona de naturaleza introspectiva, inclinada a destruir sus cualidades negativas, repetiría un mantra de Shiva. El miembro de una familia cuyo ideal sea convertirse en un marido o esposa amante o irresponsable, meditaría el nombre de Rama. Un individuo que ve a Dios como un ser infinito, amante incluso un poco travieso, desarrollaría estas cualidades en sí mismo repitiendo un mantra de Krishna. El yoga de la física. Es importante comprender, empero, que la visualización de las deidades no es más que una ayuda para enfocar la mente. Repetir los mantras, que son los nombres de las deidades, internaliza el poder de las vibraciones contenidas en el nombre. Cuando se repite con concentración el nombre de Dios, el sonido destruye realmente las propias cualidades inferiores. Antiguamente, Shiva se explicaba de una forma mitológica. Ahora los científicos explican que la energía, cuando se escinde, forma figuras y danza. Esto es lo que representa la imagen de Shiva danzando. Frijot Capra, autor de El Tao de la Física, resalta la semejanza entre el dios hindú Shiva o el poder de la destrucción y la teoría del quantum, que establece que la materia no está jamás en reposo, sino en un constante estado de movimiento. El propio Dr. Capra explica a continuación esta relación. Los siguientes párrafos están extraídos de una conferencia suya dictada en Los Ángeles el 29 de octubre de 1977,
en un simposio sobre física y metafísica. ¿Cuál es la naturaleza y el origen del universo? ¿Cuál es la naturaleza de la existencia humana? ¿De qué está hecha la materia? ¿Cuál es la relación entre ésta y el espíritu? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Estas preguntas han fascinado a los hombres y mujeres de todos los tiempos, y para responderlas se han elaborado diferentes teorías en las distintas épocas y contextos culturales. Los artistas, científicos, chamanes, místicos, todos tienen sus formas particulares, verbales y no verbales, de describir el mundo. Nos concentraremos principalmente en dos de esas formas. De una parte, en la moderna ciencia occidental, y de la otra, en el misticismo oriental, y más particularmente en la tradición del yoga. Veremos cómo ambas llevan a una visión del mundo muy similar. Mi campo es la física, una ciencia que en el siglo XX ha llevado a una revisión radical de muchos de nuestros conceptos básicos de la realidad. Por ejemplo, el concepto de materia es muy diferente en la física subatómica del de la sustancia material que se tenía en la física clásica. Esto mismo puede aplicarse también a otros conceptos de la realidad, tales como espacio, tiempo, objetos o causa y efecto. A partir de estos cambios en nuestros conceptos de la realidad está surgiendo una nueva visión del mundo. Esta óptica resulta estar estrechamente relacionada con la visión de los místicos de todas las épocas y tradiciones, y particularmente con las filosofías religiosas del lejano oriente, hinduismo, budismo, taoísmo. En la tradición del yoga se dice que son muchas las sendas que llevan al conocimiento espiritual y a la autorrealización. Yo creo que la física puede ser, hasta cierto punto, una de esas sendas. Su visión del universo está en armonía con la de los grandes yogis y sabios. En ese sentido voy a hablar del yoga de la física. La física clásica occidental tiene sus raíces en la filosofía de los atomistas griegos del siglo V, una escuela filosófica que consideraba que la materia estaba compuesta de bloques básicos, llamados átomos. Se creía que estos eran duros, sólidos y, básicamente, pedazos pasivos de materia. También se pensaba que esta materia inerte era movida por fuerzas externas de naturaleza y categoría totalmente diferentes, pertenecientes al reino espiritual. De esta forma se creó una dicotomía que fue característica del pensamiento occidental en los siglos subsiguientes, y dio lugar al dualismo entre el espíritu y la materia, la mente y el cuerpo. En contraste con esta concepción mecánica de la ciencia occidental, la visión oriental pudiera muy bien denominarse orgánica, integral o ecológica. Las cosas y los fenómenos se perciben como manifestaciones diferentes de la misma realidad. La división del mundo en objetos separados, aunque útil y práctica en el nivel de cada día, es considerada como una ilusión maya, como dicen los indios. Para el místico oriental, los objetos tienen un fluido y un carácter de mutuación constante. El cambio y la transformación, el flujo y el movimiento juegan un papel esencial en su concepción del mundo. El cosmos es considerado como una realidad inseparable, siempre en movimiento. Es algo vivo, orgánico, espiritual y material al mismo tiempo. Una visión muy similar es la que está surgiendo ahora en la física moderna. En el siglo XX, los científicos occidentales comenzaron a investigar el átomo. Descubrieron que los átomos no eran sólidos y duros, sino que consistían mayormente en espacio vacío. Cada átomo tenía un pequeño núcleo constituido por partículas, alrededor del cual revoloteaban otras partículas. Al principio, los científicos decidieron que esas partículas subatómicas tenían que ser los bloques básicos esenciales de la materia. Pero en 1920, al desarrollarse la teoría del quantum, la estructura teórica de la física atómica, se descubrió que esta idea estaba también equivocada. La teoría del quantum mostró que las partículas subatómicas carecían de sentido como entidades aisladas y únicamente podían explicarse como interconexiones entre los distintos factores de observación y medida.
Las partículas no son cosas, sino interconexiones entre las cosas, quienes, a su vez, son interconexiones entre otras cosas, y así sucesivamente. La teoría del quantum revela de esta forma una unidad básica de todo el universo, a la par que demuestra que no es posible descomponer el mundo en pequeñas unidades de existencia independiente. A medida que penetramos en la materia, la naturaleza no nos muestra ningún bloque básico aislado, sino que aparece, más bien, como un complicado entramado de relaciones entre las distintas partes de un todo unificado. Más aún, esta red de relaciones es intrínsecamente dinámica. De acuerdo con la teoría del quantum, la naturaleza no es nunca inactiva, sino que está siempre en continuo movimiento. Macroscópicamente, los materiales que nos rodean pueden parecer inertes o muertos, pero si se magnifica una pieza de metal o una piedra, puede fácilmente observarse que está llena de actividad. La física moderna no piensa que la materia es pasiva e inerte, sino que está continuamente danzando y vibrando, y esto es muy similar a la descripción que hacen del mundo los místicos orientales. Ambos ponen de relieve que el universo ha de ser entendido de una manera dinámica, pues sus estructuras no son estáticas y rígidas, sino que han de completarse en términos de equilibrio dinámico. Los físicos hablan de una danza continua de materia subatómica. Han llegado a utilizar términos como danza de creación y destrucción y baile de energía. Esto es lo primero que se viene a la mente cuando una ve las imágenes del movimiento de las partículas obtenidas por los científicos en sus cámaras especiales. Por supuesto, la comunidad científica no es la única que habla de esta danza cósmica. Quizá el tiempo más bello de esta metáfora se dé en el hinduismo, la imagen del dios Shiva danzando. Shiva es la personificación de la danza cósmica. De acuerdo con la tradición india, toda vida no es más que una acción rítmica y recíproca de nacimiento y muerte, de creación y destrucción. Los artistas indios han creado dibujos y estatuas muy hermosas del dios Shiva danzando. Estas estatuas son imágenes visuales de la danza cósmica, como también lo son las estelas de las partículas fotografiadas por los científicos modernos en sus laboratorios. En realidad, pueden considerarse como una versión moderna de la danza de Shiva, obtenida utilizando los instrumentos más sofisticados de nuestra tecnología occidental. Para mí, el efecto es tan hermoso y tan profundo como las magníficas estatuas hindúes. En ambos casos, se está representando una danza eterna de creación y destrucción, que es la base de todos los fenómenos naturales y de toda existencia. Por esta razón, las he puesto juntas a ambas. He aquí la danza de Shiva fundiendo las versiones del siglo XII y del XX. Como puede apreciarse, esta imagen de la danza cósmica unifica de manera maravillosa la antigua mitología, el arte religioso, la visión mística y la ciencia moderna. El sonido, fuente de toda materia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. El verbo de la Biblia es Sapta Brahman, del Tantra hindú. Palabra, sonido y mantra son partes integrantes de la cosmología hindú y no pueden separarse de ella. Tomando principios cosmológicos, fuera del campo de la teoría, el japa, o repetición de mantras, es una fuerza que pone en funcionamiento de una forma práctica la energía contenida en esas partes. Es la senda que conduce del microcosmos al macrocosmos. Es el vehículo que hace retornar al individuo hacia su fuente. En el principio, Shakti, el cosmos manifestado, flota como un huevo en el vacío inmóvil y silencioso. Es una masa de energía, latente e indiferenciada. Es la semilla que contiene en sí misma todos los universos. Descansa en el vacío, floreciendo alternativamente en el cosmos manifestado y evolucionando y abstrayéndose a sí misma, después de la disolución o pralaya. Por toda la eternidad, como el día y la noche, el universo se expande en la materia para contraerse después a su forma original de energía. Durante el periodo de disolución, Shakti, también denominado poder divino o energía cósmica, permanece inactiva. Así como el tulipán yace latente en el bulbo,
Así también este universo de nombres y formas, tal como lo conocemos, vive latente en Shakti. En su corazón duermen las tres cualidades: sattva, pureza; rayas, actividad; y tamas, inercia, cuyas combinaciones caleidoscópicas impregnan todos los aspectos del universo. La evolución cósmica tiene lugar desde lo inconsciente, inmóvil, incognoscible e inmanifestado, hasta el microcosmos conscientes, mutable, cognoscible y manifestado. Por otra parte, la evolución humana es un viaje de retorno desde el denso microcosmos físico hasta lo absoluto. En un caso el movimiento es centrífugo, en otro centrípeto. En la visión tántrica es el sonido, en cuanto a vibración de inteligencia indiferenciada, el catalizador que pone en marcha la evolución del cosmos manifestado. Una vibración primaria rompe el letárgico equilibrio de Shakti, dando lugar al despertar de rayas, el principio activo, que es quien lleva a cabo la creación de los múltiples universos. La vibración causal, Sabda Brahman, es un sonido insonoro e indiferenciado. Es la longitud de la onda experimentada como Dios. Esta gran vibración cósmica es Sindhya Shakti en dos campos de fuerza magnética y la proyecta en dos aspectos: nada y bindu. Bindu, como fuerza masculina positiva y centrífuga, constituye la base sobre la que opera nada, quien, siendo una fuerza femenina, negativa y centrípeta, promueve la evolución del universo manifestado. Ambas fuerzas son consideradas como los aspectos paternal y maternal del poder supremo. La bifurcación del Shakti no es una separación, sino una dualidad en la unidad. Esta dualidad de polos que constituye el sustrato de Shakti manifestado es quien proporciona la fuerza magnética que mantiene la cohesión de las moléculas del mundo físico. Por medio de cámaras especiales es posible fotografiar la conversión de un capullo en una rosa. Como un capullo, el universo se abre y expande. Tras la primera diferenciación, que contiene las energías seminales del universo, la masa de energía vibrante continúa diferenciándose y expandiéndose en forma de ondas. Para la quinta diferenciación, la energía ha evolucionado ya hasta un plano denso, con la creación de 50 sonidos articulados o varnas. Varna significa color, y todos los sonidos tienen sus correspondientes vibraciones de color en el mundo invisible. El universo de la forma se crea a partir de las combinaciones y permutaciones de estos sonidos radicales. Los sonidos, en cuanto a vibraciones físicas, son capaces de producir formas definidas y predecibles. Las combinaciones de sonido producen formas complicadas. Ciertos experimentos han demostrado que las notas producidas por determinados instrumentos pueden diseñar sobre una superficie de arena figuras geométricas definidas. Para producir una forma particular, ha de emitirse una nota específica, en un tono particular. La repetición de la misma nota en idéntico tono da lugar a una duplicación de la forma. Subyaciendo bajo todas las formas del mundo físico se encuentran las ondas oscilantes de los 50 sonidos originales y sus diversas combinaciones. El sonido es, pues, una forma potencial, y la forma no es más que el sonido manifestado. Debido a la naturaleza oscilante de la materia y de la mente como perceptora, el mundo de las formas manifestadas no puede ser experimentado más que de un modo distorsionado, como una ilusión. Fragmentados y fracturados, estos 50 sonidos básicos se han hundido en un corredor del tiempo y se han perdido para la memoria humana. El sánscrito se deriva, sin embargo, directamente de ellos, y de todas las lenguas existentes, es la que más se aproxima a la fuente original. Los mantras son poderes sónicos derivados de los varnas y revelados en sílabas sánscritas a los sabios antiguos. El sonido como energía. Las sílabas sagradas utilizadas por los aspirantes espirituales en la meditación son, en general, nombres sánscritos de lo absoluto. Puesto que el poder divino se manifiesta en el sonido, el mantra es el cuerpo sutil de la deidad. La teoría del japa, o repetición del mantra, sostiene que repitiendo las sílabas con precisión y devoción intensa, se evoca la forma de la deidad que preside el mantra.
La meditación en Om Namah Shivaya evoca la forma de Shiva, mientras que Om Namo Narayanaya evoca la de Vishnu. Las vibraciones producidas por el sonido de un mantra son muy importantes, por lo que la pronunciación ha de ser extremadamente correcta. Sintonizando con la longitud de la onda del mantra, una se ve transportada desde el nivel grueso del sonido articulado a través del velo encubridor del universo material, hasta la deidad personalizada y finalmente hasta la energía original e indiferenciada del Poder Supremo. Es necesario en este punto referirse al microcosmos, que no es más que un macrocosmos en miniatura. Es el vehículo en el que se efectúa el viaje de retorno desde el sonido articulado hasta el poder casual. Como el cosmos, la persona está continuamente sometida al florecimiento y disolución de incontable número de vidas, de periodos de actividad y de descanso. Las fuerzas centrífugas y centrípetas se manifiestan en él a través de la respiración y los latidos del corazón. En la persona, nada, el poder vital del universo, toma la forma de Kundalini, la fuerza psíquica que yace enrollada, sumida en un sueño astral, en la base de la médula espinal. Esta energía late con las vibraciones de los 50 sonidos básicos, los cuales finalmente alcanzan la articulación física a través de las cuerdas vocales. En la teoría yógica, el pensamiento, la forma y el sonido son la misma cosa, igual que el vapor, el agua y el hielo son una misma substancia. Son aspectos diferentes de una longitud de onda particular. En otras palabras, la misma energía vibrante manifestada en diferentes niveles de conciencia. La forma se manifiesta en la mente, en el momento en que los oídos oyen el nombre y lo transmiten a la conciencia. El pensamiento y el sonido se manifiesta en 4 estados diferentes, encontrándose el sonido en un extremo del espectro y el pensamiento en el otro. El yapa transporta al individuo desde el inferior de estos estados al superior. Vaikari, la palabra hablada, es un sonido denso y audible, en su grado de máxima diferenciación. Es un pensamiento codificado en el llamado lenguaje y expresado a su nivel más concreto. En este primer estado, el pensamiento implica el nombre y la forma. El nombre es uno con la onda de pensamiento y no puede ser separado. Al pronunciar la palabra gato, se visualiza una forma. Lo inverso también es cierto. Sin embargo, cuanto más abstracta es la palabra, por ejemplo, Dios, más difícil resulta la conceptualización. El uso del lenguaje supone la diferenciación del pensamiento en la palabra. Este proceso tiene lugar durante el segundo estado, madhyama. La persona que habla o que escribe selecciona sus palabras a través de un prisma enturbiado por prejuicios, impresiones, emociones y otras limitaciones. Estas son traducidas de nuevo a pensamientos por el oyente o lector, cuya mente, a su vez, está oscurecida por sus propias ideas. La transmisión del pensamiento al lenguaje lleva, inevitablemente, a la confusión. Supongamos por un momento que se da a una computadora la orden de traducir del inglés al ruso la siguiente frase: el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Al traducirlo por segunda vez del ruso al inglés, el resultado podría ser muy bien este: el fantasma llegó a tiempo, pero la carne está blanda. El mecanismo del lenguaje es extremadamente crudo e inadecuado. Pashyanti, el tercer estado, es la visualización del sonido, la comunicación telepática en la que uno percibe literalmente la forma del pensamiento. Es el nivel universal en el que se mueven los pensamientos y donde no existe ninguna diferenciación entre pensamiento, nombre y forma. Un indio, un esquimal, un alemán y un español pueden mirar todos al mismo tiempo una flor y experimentar el mismo pensamiento en idéntico lenguaje no verbal. Para el estado superior es trascendental, no está formado por ninguna longitud de onda particular y se encuentra por encima de todos los nombres y formas. Es el sustrato original e inmutable de todos los lenguajes. Es energía pura o Shakti,
corresponde a Sabdabrahman, el sonido potencial indiferenciado, la vibración divina que lo une todo. El pensamiento no puede captarse en el primer nivel de experiencia vocal o visual. Sus vibraciones son demasiado rápidas, incluso en el plano inferior. En el nivel telepático puede viajar instantáneamente a cualquier lugar. En el estado trascendental, todo se funde junto. Este estado de pensamiento único y universal que puede alcanzarse en la meditación es lo que comúnmente se denomina Dios. La utilización de las vibraciones del sonido para la meditación. El yapa es un método de canalizar la propia conciencia desde el nivel más inferior al más elevado. Repetido verbal o mentalmente, el mantra eleva la mente al estado telepático, primero y después al trascendental. Rama, por ejemplo, tiene una forma específica que se funde con el nombre en el estado telepático. En el cuarto nivel, el nombre, la forma y el propio ser son indistinguibles. Se unen y prevalece un estado de dicha. No es que uno disfrute de la dicha, sino que se funde con la dicha. Es la verdadera experiencia de la meditación. El poder del sonido es tremendo. Además de la imagen y la forma, puede generar ideas, emociones y experiencias. Simplemente escuchando voces, la mente puede experimentar placer o dolor. Si alguien grita, ¡una serpiente! ¡Una serpiente! Quien escucha salta inmediatamente espantado. Se ha creado la conciencia de la presencia de algo considerado peligroso. La mente reacciona aterrorizada y el cuerpo salta con temor. Si tal es el poder de una cosa ordinaria de este mundo, imagina qué poder reside en el nombre del Señor. El yapa es uno de los caminos más directos para llegar a la autorrealización o conciencia universal. Hace desaparecer de la mente impurezas como la cólera, la avaricia, la lujuria y otras que ocultan la luz interior. Igual que un espejo sucio, recupera el poder de reflejar la imagen cuando se limpia. La mente, de la que ha sido eliminadas las impurezas, adquiere la capacidad de reflejar la verdad espiritual más elevada. Incluso en una breve recitación, con sentimiento y profunda concentración en el significado, destruye las impurezas mentales. El yapa, hecho con fe, devoción y pureza, aumenta el poder del aspirante, proporcionándole las virtudes y poderes de la deidad que preside el mantra, al mismo tiempo que confiere iluminación y dicha eterna. Lo supremo no es una entidad individual. Dios es una experiencia que tiene lugar en una longitud de onda determinada. El yapa produce en la mente la forma de la deidad conectada con el mantra. Por medio de una práctica constante, esta forma se convierte en el centro de la propia conciencia y puede ser realizada directamente. El mantra de la deidad, por lo tanto, es la deidad misma. La repetición con concentración en el significado del mantra y en los atributos de la deidad particular lleva rápidamente a la realización de Dios. Aunque por medio del simple poder vibratorio, el yapa, aún sin conocimiento del significado, también lleva a la realización. En este caso, sin embargo, tarda más tiempo. Iniciación al mantra. Si fuera posible, antes de intentar la práctica del yapa, debiera buscarse un gurú y recibir de él la iniciación al mantra. Esta iniciación es la chispa que pone en ignición la energía espiritual latente que duerme en todo corazón humano. Una vez encendido, el fuego se aviva con la meditación y el yapa diario. Solamente aquellos que son puros pueden iniciar a otros. Es muy importante, por lo tanto, encontrar a un gurú cualificado. Para que éste pueda implantar con éxito el mantra en el corazón del discípulo, tiene que haber conquistado antes su poder. Esto quiere decir que ha meditado en el mantra hasta obtener, a través de él, la experiencia mística de Dios, haciendo suyo de esta forma el poder divino. En el momento de la iniciación, el gurú despierta el mantra Shakti, o poder de su conciencia, y lo transmite, junto a su propia energía, al discípulo. Si el discípulo es receptivo, recibe la masa radiante de energía en su propio corazón y se siente inmensamente fortalecido. Gurú, mantra y discípulo
están unidos en el poder divino manifestado en la conciencia. Entre el gurú y el discípulo ha de haber una afinidad psíquica, porque la senda espiritual es un empeño que dura toda la vida. El gurú continúa guiando y purificando al aspirante, preparándole para la realización de Dios, bien sea a través del yapa o por otros medios. No existen atajos que lleven al objetivo final. Es innecesario repetir que quienes venden los mantras con gran aparato publicitario y proclamando su efecto instantáneo deben ser evitados por todos los medios. No son más que oportunistas que se aprovechen del instinto espiritual de quienes buscan sinceramente la verdad. Si alguien no puede encontrar un gurú, puede seleccionar cualquier mantra que le parezca adecuado y repetirlo cada día con fe y devoción. Esto ya produce por sí mismo un efecto purificador que puede llevarle, finalmente, al logro de la conciencia divina. Todo en el universo vibra en longitudes de ondas específicas que pueden ser manipuladas. Por ejemplo, cuando se intensifica suficientemente su tono, la nota de un violín puede romper un vaso. Los distintos mantras, aun siendo de una eficacia comparable, vibran en longitudes de ondas diferentes. En el momento de la iniciación, el gurú o el mismo iniciado seleccionan un mantra de acuerdo con el tipo mental de éste. Las vibraciones del mantra y las de la mente del discípulo han de ser compatibles mutuamente. La mente del iniciado ha de ser también receptiva a la deidad, cuya forma asumirá finalmente. El proceso de sintonizar el cuerpo y la mente con el mantra por medio de la meditación y el yapa es prolongado. Cuando al fin se logra la sintonía, sobreviene la meditación. En el estado de la meditación, el flujo de ondas mentales que han sido canalizadas por la repetición del mantra se intensifica enormemente. Cuanto más profunda la meditación, más marcado es el efecto. La concentración de la mente hacia arriba proyecta un torrente de fuerza a través de la cabeza, dando lugar a una suave lluvia de magnetismo que cubre todo el cuerpo, de arriba a abajo, en un baño de suave electricidad. De esta forma, el poder del yapa lleva a la vibración divina y la experiencia de este silencio eterno que aprisiona todos los sonidos. Yapa y meditación. Práctica. Los mantras son invocaciones sánscritas al Ser Supremo. Reforzadas y propulsadas por el yapa, estas invocaciones pasan desde el nivel verbal, a través de los estados mental y telepático, hasta convertirse en pura energía. De todas las lenguas, el sánscrito es la más aproximada al lenguaje telepático, debido a su afinidad con los 50 sonidos originales. Es por lo tanto el camino más directo para llegar al estado trascendental. A pesar de las pretensiones de algunos, los mantras no pueden confeccionarse a la medida de los individuos. Han existido siempre en este estado latente en forma de energías sónicas. Así como la gravedad fue descubierta, pero no inventada por Newton, los mantras fueron revelados a los antiguos maestros, codificados en las escrituras y transmitidos de gurú a discípulo. Aunque es tradicional que el gurú acepte en las indicaciones ofrecimientos voluntarios de frutas, flores y dinero, la venta de mantras está radicalmente en contra de las normas espirituales. Ni el mantra, ni la deidad, ni el gurú deben cambiarse una vez elegido. Existen muchas sendas para ascender a la montaña. La perseverancia en cualquiera de ellas llevará al aspirante a la cumbre más rápidamente que si malgasta sus energías en explorar todos los caminos posibles. Mantras Saguna. Los mantras utilizados por los aspirantes espirituales para lograr la realización de Dios son denominados mantras de deidad. Son saguna con cualidades y ayudan en el proceso de conceptualización, igual que lo hacen los símbolos visuales. A su debido tiempo, la meditación da lugar a la forma real de la deidad particular. El mantra, como estructura sónica de conciencia, es la deidad misma. Su forma se manifiesta en la porción visible del sonido. Ha de ser repetido, por lo tanto, de forma adecuada, prestando atención a las sílabas y al ritmo. Si se traduce, deja de ser un mantra, porque las nuevas vibraciones de sonido creadas en la traducción ya no constituyen el cuerpo de la deidad y, por lo tanto,
no pueden evocarla. Solamente las vibraciones rítmicas de las sílabas sánscritas, debidamente recitadas, pueden regular las vibraciones inestables del devoto y dar lugar a que surja la forma de deidad. Los occidentales se sienten inclinados a pensar que los distintos mantras se refieren a los diferentes dioses y que hay una amplia diversidad en la experiencia culminante. No debe olvidarse nunca que las deidades son aspectos de la divinidad única, cuya grandeza es demasiado vasta para poder ser comprendida por la mente al comienzo de la práctica espiritual. Utilizando de nuevo la analogía de la montaña, las diferentes sendas que llevan a la cumbre pueden ser comparadas con la adoración de los diversos aspectos de Dios. La montaña es una y una es la cumbre. Al llegar al pináculo, se tendrá una visión que abarque la totalidad. Todo mantra auténtico ha de reunir los siguientes requisitos. 1. Ha de haber sido revelado originalmente a un sabio que alcanzó la autorrealización por medio de él y la transmitió a otros. 2. Ha de tener una deidad que lo presida. 3. Ha de tener una medida específica. 4. Ha de poseer un villa o semilla que le confiere un poder especial que es la esencia del mantra. 5. Ha de tener asimismo un poder divino dinámico o Sakti. 6. Finalmente, hay un obturador que retiene oculta la conciencia pura escondida en el mantra. Tan pronto como la constante y prolongada repetición hace saltar el obturador, la conciencia pura se revela y el devoto disfruta de la visión de su deidad. Todos los devotos están en realidad adorando al mismo Atman supremo. Las diferencias no están más que en los adoradores y son debidas a la necesidad de multiplicidad en la aproximación a Dios. Distintos temperamentos se sienten atraídos por manifestaciones particulares de la divinidad. Algunas personas se sienten inclinadas al silencio, otras a la actividad. Algunos se entregan a la naturaleza, otros a abstracciones intelectuales. Es más fácil acercarse a Dios si existe una relación de compatibilidad con su manifestación más idónea. La armonía entre el aspirante y la deidad elegida es esencial en todo punto. Sin embargo, no se conseguirá el objetivo hasta no ver la deidad elegida en todas las deidades y en todos los seres. En el momento de la iniciación por el gurú se elige la deidad o Istadevata. Todo el mundo ha adorado a alguna deidad en sus vidas pasadas y las impresiones de esta adoración quedan grabadas en la mente subconsciente. Estas impresiones han influido las vibraciones mentales y han contribuido a formar la mentalidad particular que se tiene ahora. Haber adorado a Shiva en un nacimiento previo, por ejemplo, inclina a adorarle también en este y confiere ciertas características mentales, tales como estoicismo y amor por la soledad. Quien elija a Shiva como su Istadevata se sentirá más atraído hacia las formas abstractas de pensamiento y meditación en su método de adoración. La persona casada, para quien la familia, la responsabilidad y el orden son ideales importantes, se sentirá atraída por Rama, el hijo, marido y legislador ideal. Krishna atrae al mayor número de personas, particularmente a los tipos devocionales y extrovertidos que se preocupan por el bienestar de otros. Como niño travieso, joven dedicado a juegos divinos en los campos y bosques de Vrindavan, e inspirado impartidor de sabiduría en el Bhagavad Gita, su esfera de atracción abarca a todos. Quienes sienten reverencia por el aspecto maternal de la energía divina universal pueden adorar a Durga. Si alguien no es capaz de descubrir su inclinación natural, el gurú le elegirá la deidad, de acuerdo con su discernimiento. Una vez seleccionado la deidad y el mantra apropiado y recibida la iniciación del gurú, el aspirante ha de trabajar con su mantra hasta alcanzar la iluminación. El mantra se convierte en su única canción, por así decir, hasta que sus vibraciones sean las suyas propias. En la medida en que se consiga esta sintonía, se encontrará más cerca de Dios. También puede repetirse los mantras de otras deidades, de modo suplementario, para adquirir atributos particulares. El Maha Mrityunjay mantra evita accidentes, enfermedades incurables y calamidades, y proporciona longevidad e inmortalidad. También es un moksha mantra, o mantra que confiere liberación.
Quienes practiquen diariamente japa de este mantra disfrutarán de salud, larga vida e iluminación final. La traducción de este poderosísimo mantra es: nos inclinamos con reverencia ante el Señor de los tres ojos, Shiva, que está lleno de dulce fragancia, que nutre a los seres humanos. Que Él me libere de la esclavitud de nacimientos y muertes, del mismo modo que el pepino maduro separado de su tallo, y que me permita fijarme en la inmortalidad. El Gayatri Mantra es el mantra supremo de los Vedas. Es un mantra que puede ser prescrito comúnmente para todos, puesto que Gayatri es la Madre Universal, la propia Shakti, y no hay nada que ella no pueda hacer. Su mantra purifica la mente, destruye el dolor, el pecado y la ignorancia. Confiere liberación y aporta salud, belleza, fortaleza, vitalidad, poder, inteligencia y un aura magnética. Repitiendo el Gayatri Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana o Om Namo Bhagavate Vasudevaya 125 veces, con sentimiento, fe y devoción, el devoto se asegura la gracia de la deidad que lo precisa. Om Sri Ramaya Namah y Om Namo Bhagavate Vasudevaya capacitan para alcanzar la realización de Dios, primero con atributos y subsecuentemente sin ellos.